Hola, en esta sección de Maestro de Gramática vamos a hablar sobre ser y estar. Vamos a empezar con una introducción sobre estos dos verbos, después vamos a hablar sobre los usos específicos de ser y de estar y vamos a ver algunos casos especiales. Y terminaremos con el resumen y una práctica. En español, el verbo ser se usa para hablar de características permanentes o inherentes. Y el verbo estar se usa para hablar de condiciones o estados, es decir, cosas no permanentes. Por ejemplo, si decimos Ana es feliz, es verbo ser, significa que una característica de Ana es ser feliz, es una persona feliz. Pero si decimos Ana está feliz, usamos el verbo estar, significa que es una condición o un estado temporal, no permanente. Ana está feliz ahora. Algunos casos específicos donde usamos el verbo ser es para indicar origen. Soy de España, usamos el verbo ser y la preposición de, o ella es de Estados Unidos. Para hablar sobre una profesión, mi amigo es profesor, usamos el verbo ser, profesor de economía, es una profesión. Para hacer referencia a la personalidad, el profesor no es divertido, usamos el verbo ser, y divertido es un adjetivo. Para hablar de la fecha y la hora, ¿qué hora es? Usamos el verbo ser, son las 4 de la tarde. ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta es el sábado. Es el sábado, indica la fecha. Y por último, para hablar de la localización de un evento. Por ejemplo, ¿dónde es el concierto? Es en el estadio. Indica la localización de un evento, que es el concierto. En español hay algunos casos específicos donde usamos el verbo estar. Por ejemplo, para indicar la localización de objetos o personas. Si decimos la computadora está en la mesa, el verbo estar indica la localización de la computadora. La computadora está en la mesa. Si decimos ellos están en la clase, el verbo estar indica la localización de ellos. Ellos están en la clase. Los estudiantes están en la clase. También usamos el verbo estar para indicar estados emocionales y físicos. Nosotros estábamos contentos, estábamos es el verbo estar y usamos un adjetivo que indica un estado emocional, contentos. También si decimos ella estuvo enferma, usamos el verbo estar con el adjetivo enferma para indicar un estado físico. Por último, es importante saber que hay algunos estados físicos que usan el verbo tener en español. Por ejemplo, calor, tengo calor, sed, tienen sed, hambre, tienes hambre, o frío, tenemos frío. En español hay algunos adjetivos que cambian de significado con ser y estar. Uno de ellos es listo. Si decimos mi amigo es listo, con el verbo ser, significa que es inteligente. Pero si decimos Usain Bolt está listo, con el verbo estar, significa que está preparado. Otro adjetivo es rico. Si decimos Oprah es rica, con el verbo ser, significa que tiene mucho dinero. Pero si usamos el verbo estar y decimos la comida está rica, significa que la comida es deliciosa. Otro adjetivo es aburrido. Si decimos la clase es aburrida, significa que la clase no es divertida. Pero si decimos Pablo está aburrido, usamos el verbo estar, significa que Pablo está en su casa
y no tiene distracción. Para resumir este capítulo, podemos decir que ser se usa con adjetivos para hablar de características permanentes o inherentes. Usamos estar con adjetivos para hablar de condición o estado, es decir, cosas no permanentes. También recordemos que hay usos específicos de ser, por ejemplo, para expresar origen, profesión, fecha y hora o el lugar de un evento. Y también tenemos usos específicos de estar para expresar la localización de personas o lugares y estados emocionales o físicos. En esta práctica vamos a decidir si usamos ser o estar y escribir la conjugación del verbo. Para la número 1 tenemos de España, que indica origen. Entonces usamos el verbo ser. Yo soy de España, pero ahora vivo en Charleston, que en Carolina del Sur. Carolina del Sur es una localización, entonces usamos el verbo estar, que está en Carolina del Sur. Para la número 2, donde el examen hace una pregunta sobre un evento. Entonces usamos el verbo ser, donde es el examen, y la respuesta indica el lugar del evento. El examen, usamos el verbo ser, es en el auditorio. Para la número 3, hay una pregunta sobre la hora, entonces usamos el verbo ser. ¿A qué hora es el examen? Y la respuesta es la hora, usamos también el verbo ser, es a las 3 de la tarde. Para la número 4, el padre de John, doctor. Doctor es una profesión, entonces usamos el verbo ser. Y ahora en el hospital. En el hospital es una localización, es un lugar, usamos el verbo estar. Y ahora está en el hospital. Para la última, la número 5, cansado es un estado físico, usamos el verbo estar. Andrés, ¿estás cansado? No, pero sed. Tenemos sed, que en español requiere el verbo tener, entonces decimos no, pero tengo sed.